Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy, donde vamos a hablar un poco, recordar lo que está previsto en la ley con relación a las deducciones. Aquí cuadrando un poquito, a ver, la cámara. Mi nombre es Nair Canelón y estoy acompañada el día de hoy con el doctor José Zambrano de nuestra firma aliada Rangel Dongoro Rangel. Todavía estoy aceptando a personas. Vamos a darle un chancecito para que todos entonces se incorporen en este momento. Bueno, hay gente que se salió y debe ser cosas del internet que nunca faltan. Bueno, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a hablar un poco de las deducciones. Creo que es la primera vez que tratamos este tema para refrescar entonces un poco lo que está, como les comentaba, en la ley de impuestos sobre la renta, siempre teniendo presente que para algunos casos también debemos revisar lo que está previsto en el reglamento general de la ley. Bueno, dicho esto, nuestra primera confirmación, como siempre, para aquellos que nos han acompañado en estas conferencias, es confirmar, por lo menos de algunos de los que están presentes, hay bastantes personas el día de hoy, qué interesante, si nos están escuchando, si se escuchan, presente, bueno, sí, ok, perfecto. Está por aquí, si se escucha, genial, porque es importante que entonces estemos atentos mientras, como les comento, seguimos admitiendo personas. ¿Cómo va a ser la dinámica del día de hoy? Bueno, vamos a presentar, aquí estoy haciendo las respuestas, buenos días a todos. Vamos a tener una presentación PowerPoint donde vamos a ver algunos aspectos, vamos a ir haciendo los comentarios y al final, en aras de optimizar un poco nuestro tiempo, revisamos los comentarios, algunas dudas, algunas preguntas. Aquí nuestra asesora de ventas Rosa nos está indicando que se escucha perfecto. Bueno, genial. Demos inicio para que entonces demos cobertura a los temas que queremos tratar el día de hoy. Ok, por aquí dice Hotel American Dallas presente. Bueno, bienvenidos a todos. Hay muchas empresas, sabemos que están personas que siempre nos acompañan, también les agradecemos que son suscriptores y los que no, bueno, bienvenidos a la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Ok, aquí tenemos la presentación. Bueno, vamos a dar como que desde el comienzo nuestra parte general para ir entendiendo. El impuesto sobre la renta entonces está definido como aquel tributo que grava los incrementos de patrimonio. Y bueno, ¿por qué son estos incrementos? Bueno, pueden ser generados de una inversión, del trabajo bajo relación de dependencia, del libre ejercicio profesional o por cualquier otra actividad de las que, bueno, están grabadas con este impuesto. Vamos a trabajar un momentico para seguir aceptando personas el día de hoy. Bueno, siento que son personas que tienen algunos problemas porque entran y salen. Bueno, entonces esto como primer punto, impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bueno, la obligación de pagar entonces este impuesto deriva, bueno, de ganancias efectivamente determinadas en nuestro año económico, lo que va a reflejar en principio, y es lo que está previsto precisamente en la Constitución, uno de los principios de la Constitución, permítanme aquí aceptar a estas personas, el principio de capacidad contributiva de cada sujeto. Bueno, este impuesto, como todos los impuestos, debe respetar este principio de capacidad contributiva por haber realizado entonces actividades económicas, bien sean industriales, comerciales o servicios independientes bajo relación de dependencia y que generan entonces un incremento de patrimonio. ¿Cuál es el principio general entonces que está previsto en el artículo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Bueno, que voy a tener un enriquecimiento neto. Este enriquecimiento neto voy a tener mis ingresos brutos, pero a estos ingresos brutos debo restarle el tema de los costos y las deducciones es para que obtengamos entonces el enriquecimiento neto. Y bueno, para que hay un tema acá un poco más controversial que tiene que ver con el ajuste por inflación, que fue excluido de los contribuyentes especiales, pero lo cierto es que finalmente, después de hacer estas restas, tengamos entonces nuestro enriquecimiento neto gravable, recordando que eso está previsto en el artículo entonces 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Tenemos entonces un periodo anual de 12 meses, tenemos que tener en cuenta cuál es el enriquecimiento gravable. También, bueno, el neto, bueno, vamos a restar de estos ingresos brutos, los costos de las deducciones. Importante también tener presente con todo el tema del impuesto sobre la renta, al momento de la disponibilidad, en qué momento se considera entonces que una renta puede ser gravable. Ok.
Con el tema de, brevemente, el tema de la disponibilidad, bueno, debemos seguir entonces lo que está en el artículo 5 de la ley y ahí nos pone como el ejemplo para cada situación, desde que se realicen las operaciones que se producen, sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable y en el momento en que son pagados. El mayor ejemplo del que momento en que son pagados, por ejemplo, es aquello que se reciba por trabajo bajo relación de dependencia, bueno, ganancias fortuitas, en el caso desde que se realizan las operaciones que se producen, actividades industriales, comerciales, de servicios o cualquier otra que esté incluida. Y sobre la base de los ingresos devengados en el ejercicio gravable, nos pone como ejemplo los créditos concedidos por bancos, empresas de seguro. Lo cierto es que siempre pues, debemos analizar pues, cada caso en concreto para determinar entonces el momento de la disponibilidad. Aquí tenemos, bueno, un poco de repaso. Cobrado, está supeditada a que el ingreso se encuentre efectivamente percibido, devengado, con el vencimiento de la obligación o la adquisición del derecho de percibir el ingreso y causado, el ingreso es disponible y grabado desde el momento en que se realiza la operación que lo produce. Importante entonces tener como estos principios generales, digamos, claros para después poder analizar, como les comento, cada caso en concreto. También refrescando un poco, nos dice que, bueno, el artículo 21 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que la renta bruta proveniente de la venta de bienes y servicios y cualquier otra actividad económica se determinará restando los ingresos brutos computables y también nos dice que los costos, productos enajenados y los servicios prestados en el país, seguimos aceptando personas, también nos habla un poco de la renta extranjera. Para revisar un poco algunos conceptos antes de llegar a las deducciones, bueno, sabemos que los costos son erogaciones específicas incurridas en la adquisición de bienes, también los costos de los materiales y otros bienes destinados a la producción de renta y las comisiones usuales, no cantidades fijas, porcentajes normales sobre el precio. Tenemos, por ejemplo, los gastos de transporte y seguro de los bienes invertidos en la producción de renta, porque tenemos que tener entonces claro qué es un costo y qué puede ser o qué es distinto de una deducción. Sí, yo creo que la forma, desde el punto de vista fiscal, digamos, se adoptó la voz, la palabra deducciones para designar aquellas erogaciones que, digamos, no están directamente relacionadas con la realización del ingreso, pero que efectivamente participan en la creación de la renta. Yo creo que, por supuesto, desde el punto de vista financiero, contable, las palabras que se utilizan con más frecuencia en lugar de deducciones son las palabras gastos o costos indirectos en oposición a los costos directos. Si mal no recuerdo, creo que en materia de precios justos también se utiliza las expresiones costo directo, costo indirecto en lugar de deducciones. Sí, digamos que deducciones es una palabra que utiliza muy especialmente la ley de impuestos sobre la renta para designar justamente estos gastos, estos costos que son indirectos. Y bueno, porque obedecen como a sus propias normas, sobre todo en el tema de la disponibilidad, yo creo que ya más adelante lo vamos a ver, eh, pero que bueno, que obedecen a sus propias normas a los efectos de lo que es la determinación del impuesto sobre la renta. Ok, seguimos aceptando. Bueno, ¿a dónde vamos a llegar? A nuestro artículo 27, que es el artículo que rige entonces el tema de las deducciones, es un artículo bastante amplio, porque además de tener unos numerales, tiene una cantidad de parágrafos que debemos entonces tener siempre presente. Y nos dice precisamente que para obtener el enriquecimiento neto global sobre la renta bruta, entonces hay que restar estas deducciones, pero nos indica entonces los requisitos de estas deducciones, como vemos acá en el artículo, deben entonces corresponder a egresos causados imputables al costo que sean normales y necesarios y hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento. Aquí lo vemos un poco más claro, egresos causados, no imputables al costo, normales y necesarios hechos en el país y con el objeto de producir enriquecimiento. Entonces, digamos que estos, en principio, para todas estas deducciones, son como el régimen que deben seguir, los requisitos que deben tener más allá de que por cada deducción o cada deducción puede tener unas especificaciones o unas circunstancias específicas para que estas deducciones puedan entonces hacerse, para que puedan proceder. Sí, de hecho yo creo que la ley, digamos, señala un catálogo de deducciones, lo que de entrada uno pareciera sugerirle que es que, bueno, hay unas deducciones que son taxativamente establecidas en la ley.
Sin embargo, cuando uno revisa el encabezado del artículo que Nair leyó hace unos minutos, este mismo que está en la diapositiva, y conjuntamente con el último numeral que está en ese catálogo del artículo, que creo que es el numeral 22, pues entendemos que más allá de esos otros numerales anteriores que, digamos, vienen a establecer unos regímenes bien particulares, se entiende entonces que las deducciones, gastos o costos indirectos básicamente son egresos del ejercicio que tienen las características de haber sido causados en el ejercicio como regla general, que sean no imputables al costo. Ahí lo que están diciendo es justamente no son costos directos, son normales, son necesarios y son hechos en el país con el objeto de producir el enriquecimiento. Entonces, más allá del catálogo, pues básicamente, si un egreso en particular no es imputable el costo y no cabe en este catálogo de 21 numerales que establece la ley, bueno, igual se entiende que que puede ser deducible en el ejercicio siempre que cubra con siempre que cumpla con estas características. Sí, bueno, y también nos señala que con el objeto de, hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento. Y bueno, precisamente con el tema de hechos en el país, debemos entonces siempre acudir a, bueno, en los criterios de territorialidad. Por eso digo, eso no podemos verlo así como que solo el artículo, sino que, bueno, debemos complementarlo con el reglamento, con la misma ley. De repente, ¿cuál va a ser entonces los criterios de territorialidad que están previstos o la territorialidad en el impuesto sobre la renta que están previstos en el artículo 6? Bueno, esto es para de repente conversarlo con más profundidad en otra oportunidad, pero lo cierto es que entonces ahí tenemos los requisitos principales de las deducciones. Bueno, aquí hay algunos conceptos un poco más teóricos. Bueno, se ha señalado que, bueno, que deducción contable, bueno, todas aquellas erogaciones o gastos en que ha incurrido un contribuyente durante el ejercicio económico y, bueno, los cuales deben rebajarse para obtener el enriquecimiento o la ganancia neta de dicho ejercicio. Y en cambio, se ha hecho como una distinción, bueno, la definición, digamos, ya más fiscal de este tema es precisamente, o digamos que podría ser que solamente deducirá las partidas y los montos que la ley o reglamento establezca para cada caso, más o menos en concordancia con lo que está diciendo José. Y bueno, todas aquellas partidas que puede deducir el contribuyente de su renta bruta previo el cumplimiento de todas estas normas que están en esas cantidades numerales y bueno, los parágrafos. Tenemos entonces como resumen que sea normal, que sea necesario, que se incurra para generar rentas, que el gasto esté soportado o amparado por una factura legal. Esto puede ser digamos, otro requisito que se ha efectuado en el país o que en su caso se entienda que es efectuado en el país. Y bueno, que no sean imputados al costo. Bueno, Desde como luego, aquí yo creo que hay que hacer unos paréntesis importantes. A ver, aquí estamos hablando, por ejemplo, de una erogación que sea normal. La jurisprudencia en la materia lo que ha establecido es que, bueno, normalidad, bueno, alude a cierta recurrencia y a que no haya particular desproporcionalidad en el gasto en relación con la renta, ¿sí? En nuestra experiencia en litigios en esta materia, hemos visto que un buen elemento, digamos, para convencer a la administración de que no objete este gasto o al tribunal si llega el caso, es demostrar que el gasto es normal, revisando su proporcionalidad respecto del enriquecimiento o respecto del gasto total. Siempre es un buen dato que uno le puede presentar al fiscal en la materia. En el caso que sean necesarios, bueno, evidentemente la jurisprudencia ha aclarado. No se trata de que tienen que ser directamente necesarios a la producción de la renta, porque en ese sentido se trataría de un costo y no de un gasto. ¿Sí? Aquí no es que hay que demostrarle a la administración tributaria que es que sin haber yo ejecutado ese gasto, yo no habría producido nada de renta. No es en todo caso una forma o no es una erogación que uno hace porque la necesites para producir, para producir renta, sino para maximizarla. O sea, yo creo que ese es un poco el concepto que uno habría que tener aquí presente en el momento de deducir estos gastos. bueno, sí, un poco adelantándonos y al final de la presentación le daremos los datos. Hay una sentencia precisamente que hablaba era un caso de un colegio donde hacían unos pagos para el transporte, pero con este transporte, además de, bueno, se lo cobraban después a los padres y representantes. Con este transporte, no solo estos pagos que estaban presentando aquí el colegio y que la administración tributaria dijo que no correspondían a un gasto necesario ni era un gasto normal,
decían que, bueno, pero es que este es para el transporte de los niños. Y adicionalmente, que creo que es lo que más refutaba la administración tributaria, es que a veces usamos el transporte para cualquier otra actividad que necesitara el traslado del personal o mover de repente traer alguna cuestión que no era directamente dar clases, sino Claro. precisamente era para el funcionamiento del colegio como tal. Entonces ahí el tribunal dice que, bueno, que sí era necesario ese gasto Sí, al final es eso. para el funcionamiento normal de repente ir a buscar un repuesto de algún lavamano, alguna cosa así utilizaban también adicional este transporte, adicional a el transporte de los niños. Ese era uno de los casos. Inclusive aquí también hemos visto casos en los cuales la administración tributaria pretende descontar, por ejemplo, estudios de los hijos del presidente de la compañía, por decir algo. Bueno, realmente aquí no se trata de que el gasto no sea normal, necesario ni deducible. Aquí perfectamente puede caber, si no en el renglón de los beneficios que se otorgan a los trabajadores, igual puede caber en el numeral residual 22 por tratarse de un gasto que se puede considerar normal y necesario. Si aquí lo que buscamos es incentivar el trabajo del presidente de la compañía, no hay razón para considerar que este gasto no pueda ser deducible. Hay muchísimas sentencias vinculadas con los beneficios de los trabajadores para que ellos estén como que, bueno, estén tranquilos. Hay que siempre siento que he visto algunas sentencias donde la administración tributaria siempre lo está refutando. Sí, por Entonces, supuesto y en ese también, especial caso de los beneficios de trabajador, que pueden ser de diferentes formas. Pues, o sí, sea, claro. este es un caso de, bueno, pagar un estudio, puede ser medicinas, puede ser cualquier cosa que la empresa haya determinado que, bueno, esto va a ser para yo tener de repente hasta mi clima laboral tranquilo. Exactamente. Y evidentemente aquí entra muy importante el punto del numeral cuarto que colocamos aquí en la presentación, que es que, bueno, el gasto esté soportado o amparado en una factura legal. Bueno, digamos que se puede ver desde un punto de vista más amplio. Estos beneficios laborales, por ejemplo, lo importante es, digamos, documentar suficientemente esta política de bonificación o de beneficios a los empleados, por ejemplo, a los fines de presentarle a la administración. Bueno, mira, no se trata de una cuestión caprichosa que yo estoy haciendo para reducir mi renta agravable, sino sencillamente, bueno, son gastos que forman parte de mi estructura operativa. Sí, lo importante es demostrar a la administración que este gasto que estamos pretendiendo deducir tiene suficiente sustancia económica. Y bueno, el tema de la factura legal, en nuestra experiencia sí, hemos visto bastante que el tema de la posición del CENIAT es de rechazar cualquier gasto que no tenga la factura, que no esté debidamente soportado con la factura. Sin embargo, en nuestra experiencia hemos visto que la jurisprudencia, digamos, es un poco más conteste a señalar que la factura propiamente es un medio de prueba, pero no necesariamente el único. Con lo cual siempre es bueno revisar cada caso concreto. Evidente, en el mundo más Y feliz la factura tiene todos los requisitos, pero bueno, si por los una, soportes, la documentación. exactamente, pero bueno, si por alguna razón llegara a faltar uno, lo que es la estrategia pues tiene que ir encaminada a reivindicar el valor probatorio de las demás documentales que uno tenga al respecto. De ahí la importancia de estas cosas, pues documentarlas adecuadamente. ¿Qué más tenemos por acá para ir avanzando el día de hoy? Siguen llegando personas. Bueno, entonces empieza nuestro listado de deducciones. Tenemos acá por el chat alguna cosa. Bueno, es como una expresión territorializada, es como una expresión de decir, bueno, que se entienda hecho En el en el territorio de la territorio. República. Sí, Nada más. evidentemente lo que es territorial y lo que no es territorial, pues no lo es. Entonces, claro, cuando decimos gasto territorializado, nos referimos a un gasto que haya sido realizado en el territorio de la República, entre otras cosas, conforme a los parámetros que establece el artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Por Renta. eso es que hay que, como que lo que siempre decimos, analizar cada caso en concreto para determinar, bueno, sí, se entiende realizado en el país. Buenísimo el comentario. Tenemos entonces lo que veníamos conversando, nuestro primer numeral dentro de este artículo 27, sueldos, salarios, emolumentos y bueno, todas estas remuneraciones que son pagados entonces por el contribuyente y también por servicios profesionales no mercantiles, siempre, bueno, que haya cumplido con las obligaciones establecidas en la LOC y todo este tema, creo que este es el primer, entonces, numeral. Cuando tenemos, como les comenté, la dinámica del artículo 27 tiene un numeral y tiene unos parágrafos. Entonces, claro, cada vez que vamos o tengamos que analizar un caso concreto en uno de estos numerales, debemos revisar si alguno de estos parágrafos, que son también muchísimos,
trata este tema más específico o tiene alguna normativa referida a ese numeral, como este caso, el parágrafo segundo, entonces nos habla precisamente del caso de sueldos y salarios y demás remuneraciones similares, que ya lo vimos en el primero, pero pagados a comandatarios, administradores de las compañías, cónyuges y descendientes menores que, bueno, aquí tenemos una limitación, no podrá exceder del 15% del ingreso bruto global de la empresa. Entonces aquí Vean tenemos un aquí que límite. sí, aquí justamente, como bien señala Nair, es un límite y aquí la ley está señalándonos, digamos, nos está tasando que en este caso en particular de las remuneraciones que se pagan a los administradores de la compañía, se entiende que es normal lo que no exceda del 15% del ingreso bruto global. ¿Sí? Aquí, digamos, la ley no es ya la jurisprudencia ni ningún reglamento ni una otra disposición, sino la propia ley la que nos indica cuánto es normal en este tipo de erogaciones. Ok, vamos Por a aquí poner. creo que tenemos otras preguntas, pero voy a revisarlas antes de continuar. Ajá, ok. Buen día, hablar más despacio, claro. Compañía fuera del territorio. Bueno, esos son casos que, como les comento, hay que Sí, revisar. aquí hay que revisarlos. Bueno, no necesariamente por el hecho de que una empresa provenga del exterior, pues el gasto no sea territorial. Podría tratarse de un servicio que sea prestado en el territorio de la República. De todos modos, el caso, habría que revisar cada caso en particular. Vamos a continuar acá. Eh, También tenemos el parágrafo tercero que nos hace también, digamos, referencia a este tema de las deducciones por sueldos y salarios y nos habla de que, bueno, la administración tributaria, si el monto está comparado, o sea, le permite entonces a la administración tributaria de repente hacer una comparación con lo que pagan las empresas similares. Digamos que esto es una facultad que le está dando entonces la misma ley de impuestos sobre la renta a la administración tributaria para hacer este tipo de revisiones con el señalamiento, bueno, que también va a ser, digamos, un examen vinculado con la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, nombre bastante, la LOC, nombre bastante amplio, y podrá rechazar entonces estas derogaciones si se excede el porcentaje, nos habla también de la nómina del personal extranjero, digamos que es un caso específico, y le faculta entonces a través de la ley a la administración tributaria hacer este tipo de estudios de comparativos de empresas. Continuamos. También nos dice que, bueno, que cuando son beneficiarios, trabajadores no domiciliados ni residentes en el país, bueno, es importante tener presente la retención que se le debe hacer a estos pagos. Recordemos que, bueno, las retenciones tienen su propia normativa, el decreto 1808, sabemos de retenciones de impuestos sobre la renta, y este señalamiento, como vemos, está en el parágrafo octavo de la ley. Tenemos otros casos de deducciones, intereses de los capitales tomados en préstamos e invertidos para la producción de renta. Tenemos el tema de los tributos, que Sí, también este siempre genera muchas preguntas. Tributos pagados en razón de las actividades económicas o bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por esta ley. Y bueno, nos habla de los casos de los impuestos al consumo y todo este tema, pero siempre esto ha generado algunas no, dudas. y aquí, digamos, esto es un caso clásico de exclusiones fiscales, esto es importante tenerlo en cuenta. Vean que el enunciado general del artículo 27 y su último numeral establecen como principio general que el gasto tiene que estar causado en el ejercicio y sin embargo, en el caso de los tributos, el régimen de deducibilidad es bien particular porque ponen como elemento central que tienen que estar pagados en el ejercicio. El numeral 3 establece textualmente que son deducibles los tributos pagados, es decir, no basta con que estén causados para que sean deducibles. Esto es un caso clásico de exclusión fiscal en la conciliación de la renta. Vamos a continuar con los casos. Indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo. Bueno, ahí tenemos que hacer entonces el examen de lo que está en la ley, que se entiende por indemnización o lo que esté previsto en, digamos, los contratos de trabajo. Continúan los numerales. Bueno, una cantidad razonable para atender a la depreciación de activos permanentes y la ay, Dios mío, me enredé el día de hoy. Ajá. Amortización. Amortización del costo y otros elementos invertidos en la producción de renta, siempre que dichos bienes estén situados en el país y tal deducción no se haya imputado al costo. Entonces aquí vemos cómo
nos va cada, digamos, numeral dando como los lineamientos para entonces hacer este tipo de deducciones. El parágrafo noveno entonces nos dice o nos señala precisamente concatenado con este numeral que solo serán deducibles las provisiones para la depreciación de los inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de renta o dados en arrendamiento o a trabajadores de la empresa. Bueno, entonces aquí que va como que discriminando cada situación y también nos habla de los egresos por concepto de apreciación y gastos ya en bienes muy específicos, avionetas, aviones, helicópteros, que solo serán admisibles como deducción o imputables al costo hasta un 50%. Entonces, claro, va como discriminando cada situación porque en este caso en específico nos dice que cuando el uso de estos no constituya el objeto principal de los negocios. Vamos a otra persona por acá. Ok. Sí, importante que, claro, señalan esta cláusula de cuando el uso de tales bienes no constituye el objeto principal de los negocios del contribuyente, porque si el uso de estos bienes constituye el objeto principal, pues ya no estamos en presencia de una deducción, sino estamos en presencia de un costo directo. Vamos a continuar por acá. A ver qué pasó aquí. Esto. No sé cómo. Ok. Ok, vamos acá. Las pérdidas sufridas de los bienes destinados a la producción de renta y no compensadas por seguros u otras indemnizaciones cuando dichas pérdidas no sean imputables al costo. Y acá, entonces, debemos dirigirnos necesariamente a el parágrafo 19, donde nos señala que no se admitirá la deducción de pérdidas por destrucción de bienes de inventario o de bienes de inventario o bienes destinados a la venta, ni tampoco, pues, de activos destinados a la producción de renta que no cumplan con estos requisitos, precisamente el tema. Sí, aquí, por supuesto, en nuestra experiencia hemos visto algunas cosas interesantes. Bueno, si mal no recuerdo, hay una providencia o el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta que establece, digamos, una serie de condiciones dentro de las cuales se pueden deducir estas pérdidas. Particularmente lo importante aquí es buscar tener la presencia de un funcionario de la Administración Tributaria que presencia la destrucción de estos bienes para poder obtener su deducción. Esto en la práctica puede ser más o menos engorroso por las complicaciones que genera pues traer al funcionario a que se presente en las oficinas del contribuyente para presenciar la destrucción. Sin embargo, bueno, siempre hay algunas otras vías que uno puede adoptar. Y de repente dejar Jueces, jueces, notarios. notarios, exacto, dejar una constancia de que esto efectivamente Aquí lo, sucedió. aquí lo importante es eso, pues llegar a poder documentar suficientemente el hecho de que son bienes que se están destruyendo. Es importante, digamos, también tener como el soporte técnico de por qué se están destruyendo. Bueno, evidentemente, no sé, un sector como el farmacéutico puede tener temas relacionados con esto si enfrenta problemas de rotación de inventario. Hay medicamentos que evidentemente pues tendrá que destruir porque ya no son disponibles, ya no se pueden utilizar en la venta, no se pueden O sea, destinar a se la me venta. ocurre alimentos vencidos, que se ha Alimentos pasado la vencidos. fecha del vencimiento, entonces ahí imposible, pues. Y digamos, estos son casos que son un poquito más sencillos. También podemos tener cuestiones en el sector de tecnología, es decir, tecnología que está obsoleta, probablemente ya eso no puede servir para nada, no se puede destinar para la venta. Habría que considerar el caso concreto. Sin embargo, pues es eso, es un traje a la medida de mostrar la necesidad de esta destrucción de inventario. ¿Qué tenemos por acá? Puede indicar la Gaceta. Bueno, le podemos entonces remitir los datos de la Gaceta, digamos, de Sí, la sí, ley sí, y del reglamento. Siempre pues, podemos enviarle esos datos. Y bueno, importante tener en cuenta eso porque siento que efectivamente ha sido complicado de repente eso de, no es la primera vez que lo escucho, creo que es algo ya reiterado, el tema de inclusive tener la constancia o mover al funcionario para este tipo de cosas, hasta cosas más sencillas como el tema estoy recordando, el tema, saben que hay que solicitar autorización para la destrucción de facturas. Hasta ese tipo de cosas he visto que se hace la solicitud para la destrucción de facturas y bueno, la administración queda ahí como en el aire. Entonces, claro, hay que buscar como otros mecanismos para dejar constancia de este tema. sí, desde luego siempre hay que evaluar, digamos, todas las opciones. La opción que ofrece menos margen de riesgo, evidentemente, es lograr que la administración tributaria se acerque al lugar. Pues, sin embargo, bueno, toma tiempo.
toma tiempo y hay que dedicar el esfuerzo. Y bueno, digamos que en algunos casos depende, por ejemplo, el tema de los alimentos es como delicado esperar, Sí, o las medicinas también. El gasto de traslado de empleados, incluidos el cónyuge, menores, desde el último puerto de embarque. Entonces aquí todo un tema del puerto de embarque, el regreso, salvo cuando sean transferidos a una empresa matriz, filial o conexa. Las pérdidas por deudas incobrables cuando reúnan las condiciones siguientes. Entonces el mismo numeral nos habla de cuáles son las condiciones. Aquí hay un tema, deudas que provengan, a ver, es un tema aquí, digamos, eh, las deudas que provengan de operaciones propias del negocio, que su monto se haya tomado en cuenta para computar la renta bruta declarada, salvo en los casos de pérdidas de capitales dados en préstamos o instituciones de crédito. Gracias, que tenía ahí una cosa con el sistema de pérdidas provenientes de préstamos concedidos por las empresas a sus trabajadores, que se hayan descargado en el año gravable en razón de la insolvencia del deudor o de sus fiadores o porque su monto no justifique los gastos de cobranza. Entonces aquí el tema de las pérdidas incobrables, importante que cumplan con estos requisitos, pues digamos que desde mi punto de vista son como que taxativos de la ley. sí, no, y son concurrentes. El video lo pueden compartir. Bueno, aquí veremos, nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, pero bueno, vamos a continuar y después, bueno, compartimos toda esta información, compartimos la Gaceta, compartimos ¿Y dónde lo pueden y conseguir? dónde lo pueden conseguir también, ahí a través de nuestro chat, pues se le puede indicar dónde pueden compartir, dónde pueden conseguir el video. Yo definitivamente hoy no estoy con la computadora. Definitivamente el sistema no está conmigo. Las reservas que la ley impone para hacer las empresas de seguro capitalización. Bueno, esto es un tema específico de las empresas de seguro. Con las empresas de seguro hay cualquier cantidad de normas específicas. Sí, aquí evidentemente hay En que esta seguir los ley y en parámetros. todas las leyes tributarias siempre que, bueno, una empresa de seguro tiene una normativa Sí, especial. El costo de las construcciones que deban hacer los contribuyentes en acatamiento de la Ley Orgánica del Trabajo o disposiciones sanitarias. Bueno, importantísimo este tema del cumplimiento precisamente de todas estas, digamos, normativas que están en la Ley del Trabajo. Siempre hay que estar muy pendientes de eso. Vamos a ver acá. Ok, aquí tenemos la respuesta. Gracias. Ajá. Los gastos de administración y conservación realmente pagados, usan estas palabras, realmente pagados de los inmuebles dados en arrendamiento, siempre que el contribuyente suministra en su declaración de renta los datos requeridos para los fines del control fiscal. Bueno, los gastos de administración y conservación, algo bastante, siento que bastante común, estos gastos de administración y conservación. Vamos a continuar por acá. Ajá, el parágrafo cuarto nos dice, bueno, que los gastos de administración realmente pagados por los inmuebles dados en arrendamiento no podrán exceder de el 10% de los ingresos brutos percibidos en razón de tales arrendamientos. Nuevamente, entonces, aquí la ley nos está colocando un límite. sí. Sin embargo, bueno, evidentemente este límite, evidentemente hay que revisarlo de cara al caso concreto. Por supuesto, estas normas de la ley tienen ligeros inconvenientes. A mí me parece que están un poco descontextualizadas en el tiempo, porque claro, ponen estos límites 15%, 10% del ingreso bruto. Bueno, ahorita en Venezuela particularmente uno lo ve sobre todo en cuando revisas temas de estructuras de costos para la elaboración de precios en el marco de la Ley Orgánica de Precios Justos. También, digamos, esa ley tiene como un parámetro general a partir del cual bueno, el costo indirecto realmente representa el 12,5% del costo directo, lo cual no necesariamente en una realidad como la que tenemos aquí en Venezuela es así. Aquí muchas veces ocurre que los gastos indirectos, que los costos indirectos superan con creces los costos directos y superan los ingresos. Entonces, claro, realmente esta limitación del 10% que coloca el parágrafo cuarto en la ley de impuestos sobre la renta, parte de una realidad distinta a lo mejor de la que se vive aquí en Venezuela actualmente. Sí. Parágrafo noveno también serán deducibles las provisiones para la Por ahí que bebé. inmuebles invertidos como activos permanentes en la producción de renta o dados en arrendamiento a trabajadores de la empresa. Creo que por aquí alguien abrió su micrófono. Si estoy en un local alquilado, los servicios públicos a nombre del propietario son deducibles. Si según el contrato, el arrendado lo debe pagar.
Sí, a ver, básicamente la cuestión es ver a quién le pertenece este gasto en particular. Yo creo que tuvimos un caso así, precisamente también que tenía que ver con el pago de los servicios. Creo que, pero el tema era, creo que había que siempre tener todo esto bien documentado en el Sí, contrato de arrendamiento, porque creo que por una razón que ellos negociaron, el arrendamiento se lo pagaban a una tercera persona, entonces una administradora, por ejemplo. entonces ahí tenía como que todo quedar bien claro al momento de, bueno, que la administración fiscal pues nos solicite toda esta documentación, importante que esté Sí, al final, documentado. si el contrato lo establece de esta manera, bueno, el gasto le pertenece entonces al arrendatario. Ajá, los cánones o cuotas correspondientes al arrendamiento de bienes dados para producción de renta. Bueno, aquí es donde iba a colocar este ejemplo de este caso, que bueno, que quede demostrado, porque era un tema así como una triangulación. Bueno, no le pagaba directamente, sino que le pagaba a otra persona. Pero lo cierto es que ahí lo que le señalamos es que todo debería estar bien Sí, documentado y claro de qué se está pagando y por qué. Los gastos de transporte causados y pagados dentro del ejercicio gravable, realizados en beneficio del contribuyente pagador, con el objeto, vemos que siempre en algunos de estos para el numerales, dice la coletilla, con el objeto de producir de renta. ¿Sí? Está como sí, recordándolo ahí la ley. sí, evidentemente es eso. Claro, esto entra o da la puerta, abre la puerta a un sinfín de interpretaciones que devienen en casos como el que bien señalaba Nair en relación con el colegio. Pues aquí la cuestión es el transporte, no sé, si voy a buscar un lavamanos para uno de los baños del colegio. De los niños. Pues sí. Sí, esto se considera un gasto hecho con el objeto de producir la renta. Bueno, mira, sí, probablemente sí. Sin embargo, siempre hay que analizar el caso concreto de cara a estos principios generales. Claro, porque vemos, ese fue el criterio. Sí, dijo finalmente la sala, pero la administración tributaria tenía toda su argumentación para señalar, mira, no, porque no está directamente vinculado a la función que tú estás cumpliendo, al servicio que estás prestando de educación. Claro, Con relación a los gastos de transporte, bueno, nos habla de un caso específico de las deducciones de las mercancías exportadas hasta el puerto extranjero de destino, cuando para computar el ingreso bruto del contribuyente se toma como precio de la mercancía exportada el que se fija en dicho puerto extranjero de destino. Aquí, bueno, todo un tema de los puertos. sí, un caso bastante específico. Como siempre, tenemos que entonces analizar aquí por acá. A ver, ajá. Las deducciones autorizadas, bueno, esto como que acumula varios numerales, o está referido a varios numerales, pagados a beneficiarios no domiciliados ni residentes en el país, perdón, será objeto de retención de impuestos. Entonces aquí nuevamente tenemos que estar pendientes, como les comenté hace algunos minutos, el tema del decreto 1808 sobre las deducciones, sobre cuando se hacen estos pagos a empresas no domiciliadas en el país. Ahí hay que hacer unos exámenes, digamos, unas revisiones específicas de cada caso Sí, en concreto, cuál es el país, si hay convenio o no, o sea, son como, sobre todo porque la posición de la administración tributaria también es rechazar el gasto cuando no se ha hecho la retención. aquí nos hacen una pregunta, ¿gasto de gasolina cuenta como gasto en transporte o solamente como servicio de transporte? No, sí, desde luego el gasto de gasolina bien podría ser deducido porque puede caber dentro del mismo renglón de gasto de transporte o se puede clasificar en una partida de otros gastos, pero en todo caso es una erogación normal y necesaria que se hace con el objeto de producir la renta. ¿Qué problemas operativos se pueden conseguir aquí? Bueno, que la estación de servicio generalmente no da la factura. Sin embargo, bueno, hay que analizar cuál es el impacto de esa erogación en el estado financiero de la compañía. Y sobre eso, pues, hay que verificar si se toman las decisiones adecuadas, que es deducir o deducir el gasto o no entregarse a esta pelea. Sí, bueno, están preguntando si se puede entender como gasto responsable, yo creo que reembolsable, yo creo que ahí ya hay que ir como que analizar, revisar como que toda la documentación, ¿Cuál es el...? dice Pero hay otra pregunta, revísala ahí. A ver. que nos está diciendo que el problema es la falta de comprobante, precisamente. Ah, sí, sí, claro. Sí, no, y el tema del gasto reembolsable, bueno, básicamente es eso, es ver a quién le corresponde el gasto. Si la entidad está reembolsando el gasto al empleado, pues básicamente el gasto le pertenece a la compañía, porque el empleado aquí básicamente actúa como un intermediario o como un mandatario. Igual creo que siempre hay que revisar cómo los casos en concreto y cómo Sí, fue tratado, cómo quedó documentado esto. desde luego. Siempre es importante estas revisiones para estar seguro.
Bueno, después nos continúa señalando algunos otros casos: derecho a exhibición de películas y similares para cine y televisión, regalías y demás participaciones análogas, así bueno como los honorarios precisamente por esta asistencia técnica o servicios tecnológicos utilizados en el país. Y el parágrafo 11 sobre esto nos habla específicamente de las regalías y participaciones análogas, indicando que solo podrán deducir los gastos de administración realmente pagados hasta un 5% de los ingresos percibidos, una cantidad razonable para amortizar su costo de obtención. Vean aquí que volvemos a notar, a percibir que la ley aporta un parámetro de lo que se entiende normal dentro de una compañía de este tipo. O sea, estos gastos de regalías en particular solo serán deducibles hasta un 5% de los ingresos, porque eso es lo que entiende la ley que es razonable en esta materia. Un criterio ahí de razonable. También el parágrafo 14, bueno, no se admitirá la deducción ni la importación al costo de los ingresos por concepto de asistencia técnica o servicios tecnológicos pagados a empresas en el exterior, bueno, cuando puedan prestarse en el país al momento de su causación. Y bueno, ahí también entra otra vez la administración tributaria, pues digamos, ver o revisar, se le permite a la administración tributaria conforme a esta ley, bueno, cómo fueron contratados estos servicios, y efectivamente entonces estos pudieron prestarse en el país. Bueno, ahí hay un poco de estas facultades de la administración tributaria que les está siendo otorgada por la ley de impuesto sobre la renta. Desde luego, lo importante aquí es documentación. Poder demostrarle a la administración, mira, yo no pude contratar Contra estos la servicios empresa local, sí. porque no los prestan, porque la forma en la que los prestan no se adapta a mis Un necesidades. servicio muy específico que ninguna empresa, eso puede suceder, que ninguna empresa en el país pues tenga ese servicio. Es, digamos, lo principal. O bueno, puede ser que se presten servicios a análogos, pero que no se adapten a mis necesidades particulares. Siempre hay que revisar eso como, con mucho detalle antes de decir, bueno, no es deducible o sí es deducible. Gastos de reparaciones ordinarias de bienes destinados a la producción de renta, primas de seguros, pues digamos que a los bienes del contribuyente, gastos de publicidad y propaganda, bueno, dice causados y pagados en el ejercicio gravable, realizados en beneficio del contribuyente, gastos de investigación y desarrollo, digamos, efectivamente pagados dentro del ejercicio gravable. También nos habla de pagos hechos a empresas, a sus directores, gerentes, administradores u otros empleados como reembolso de gastos de representación. Bueno, ahí siempre hay que hacer los análisis. Y Y aquí es importante tener en cuenta que este tema de los pagos hechos a los directores, gerentes, administradores, no están sujetos a esta limitación porque realmente no es un gasto relacionado con los salarios o con las remuneraciones de estos funcionarios de la compañía, sino, bueno, al tratarse de gastos de representación, son gastos que le pertenecen al contribuyente. Sí, aquí estos son gastos que están hechos, que hacen estos directores, gerentes o administradores en el marco de las actividades diarias de la compañía. sí, bueno, un poco con relación, digamos, a este numeral en específico, el artículo 53 del reglamento también nos reitera lo mismo, y bueno, agrega adicionales lo que está acá, requisitos de normalidad y necesidad, bueno, un poco Sí, más de comprobar pues estas circunstancias. Y finalmente, entonces, tenemos digamos, literal 22, que hacía referencia, no sé, al inicio, todos los demás gastos causados o pagados, según sea el caso, sean normales y necesarios, hechos en el país con el objeto de producir la red. Digamos que entonces ahí, sí, reiteramos el principio general. Claro, el principio general es que el gasto esté causado, si lo vemos, digamos, en una revisión proporcional de los numerales, la mayoría, al no decir nada, pues se entiende que son gastos que simplemente tienen que estar causados. Cuando se lee que debe estar pagado, como es el caso particular de los tributos, entre otros, pues véase aquí que tiene que estar pagado. Si es un impuesto, si es una tasa, una contribución que está pendiente de pago, es decir, está determinada y reconocida en la contabilidad de la empresa, la contabilidad financiera de la empresa como gasto, no necesariamente es deducible desde el punto de vista fiscal si no está pagado. sí. Bueno, estos son entonces estos numerales. Aquí nos habla de los casos de exportación de bienes manufacturados en el país, también tales como gastos de viajes, propaganda, oficinas, ferias, incluidos transportes. Siempre nos habla de que se dispongan los comprobantes que respalden el derecho a la deducción. Bueno, un poco acá
A ver, las provisiones y prestaciones sociales e intereses sencillas son deducibles. Tenemos otros casos por acá. Más de existir convenio o no con otro país o suponiendo que no exista, para efectos de la pregunta, los honorarios profesionales pagados a una empresa extranjera por servicios prestados fuera del territorio nacional, debemos aplicar retención de impuestos sobre la renta. Bueno, aquí esto hay que Sí, el analizarlo. caso habría que revisarlo, porque bueno, los efectos de los convenios generalmente no, porque se considera un beneficio empresarial. Sin embargo, hay que revisar en particular de qué se trata el servicio. Y revisar también con el decreto que nos señala en este caso Es correcto. específico. Vamos a continuar por acá. No podrán, estos son artículos que, bueno, no son precisamente el artículo 27, sino que, bueno, otra normativa que está dentro de la ley que siempre es importante, digamos, tenerla presente. El artículo 28 no podrán deducirse ni imputarse al costo, cuotas de depreciación o hoy estoy terrible, amortización Amortización. con esta palabra. Esa es una palabra y que Es que estás casada con la armonización tributaria, sí, que esta es un también tema, es es un moda. tema de administración tributaria, entonces estoy ahí correspondiente a los bienes revalorizados por el contribuyente, salvo cuando las depreciaciones o amortizaciones se refieran a activos fijos revalorizados conforme a lo que establezca la ley. Bueno, otra de las normativas, también el artículo 29 nos habla del caso de las naves o aeronaves, nos habla de que su propiedad o sean tomados en el rendimiento, deberán computarse entonces como causados en el país la totalidad de los gastos normales y necesarios derivados de cada viaje. Son como cosas muy específicas, dependiendo del caso en Sí. concreto. Aquí nos habla de rebaja de ingresos, reparaciones ordinarias realizadas en el exterior, ni de gastos hechos durante el tiempo de la reparación, cuando existan en el país instalaciones. Nuevamente el tema de que, bueno, la administración tributaria va aquí a pasar a evaluar esto. Importante siempre tener documentado y justificada estas situaciones. Posteriormente también nos habla o nos refiere el artículo 32 de las deducciones, bueno, que deberán corresponder a ingresos causados durante el año gravable, cuando corresponda a ingresos disponibles para la oportunidad en la que la operación se realice. Por eso es que, bueno, ustedes vimos que hicimos esa breve lectura del artículo 5, bueno, porque ya nos está haciendo referencia a ingresos disponibles, bueno, ¿dónde voy a determinar la disponibilidad o cómo me voy a guiar para determinar la disponibilidad? Debo entonces acudir a lo que está en el artículo 5. Igualmente lo señala precisamente este artículo 32, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley. También nos habla de algunas situaciones específicas de la mayoría de las deducciones, pero hay que tener presente que, bueno, que las cantidades deducidas, bueno, no pagas dentro del año siguiente, aquel en que el trabajador deje de prestar su servicio. Entonces aquí está específicamente hablando del tema de, digamos, cuando el trabajador deje de prestar su servicio, bueno, se considerarán como ingresos del ejercicio en el cual cese dicho lapso anual, una cosa muy específica en el tema, por ejemplo, de cuando se termina entonces el vínculo laboral, cómo vamos a interpretar estas situaciones. También, ya entrando en el artículo 33, bueno, nos habla de las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones o de acciones de participación en el capital social y nos señala, bueno, que solo serán admisibles y nos refiere nuevamente a unas circunstancias específicas Que son concurrentes. son concurrentes, que el costo de la adquisición de las acciones o cuotas de capital no hayan sido superior al precio de cotización en la bolsa de valores, que el enajenante de las acciones o cuotas de capital hayan sido propietario de tales bienes durante un lapso consecutivo no menor de 2 años. Y así, bueno, nos va señalando los requisitos específicos para esta situación. Otra cosa también que el enajenante demuestre a la administración tributaria, bueno, que las empresas de cuyas acciones o cuotas de capital se trata efectuarán una actividad económica con capacidad razonable durante los 2 últimos ejercicios anuales inmediatamente anteriores a aquel en que se efectuó la enajenación y que produjo pérdidas. Yo creo que aquí entonces hay que hacer un análisis, bueno, de esta situación muy, muy específica a la luz de lo que está previsto en la ley. También nos habla que esto no lo incluimos dentro del listado y bueno, ha sido también a veces objeto de pregunta para aquellos, bueno, aquellos que son suscriptores con nosotros. Saben que con nuestra suscripción, bueno, nos pueden llamar y ahí inmediatamente, como digo yo, incito al momento, con el calor de la situación, pues Atajamos el... atajamos la sesión. Y esta es una de las preguntas que me han hecho, nos han hecho
a través, digamos, de nuestro servicio de suscripción, las personas que nos llaman, nos envían correo, el tema de las liberalidades. Entonces dice que, bueno, para el tema de la deducción de estas liberalidades, de estas deducciones, entonces, bueno, tenemos este parágrafo 11, bueno, y los fines que debe perseguir necesariamente, bueno, de repente objetivos benéficos, asistenciales, religiosos, culturales, de conservación del ambiente, de mejoramiento de, bueno, de la situación deportiva, hechas a favor de instituciones o asociaciones que no persigan fines de lucro. Entonces los destinatarios de estas liberalidades, de estas donaciones, no deben perseguir fines de lucro, porque bueno, hay algunas empresas que, bueno, a veces persiguen fines de lucro, pero también, digamos, pueden estar haciendo una actividad, pero necesariamente que no persigan fines de lucro. Sí. Y el 13º, entonces nos hace, digamos, los porcentajes, o nos indica los porcentajes, bueno, 10% cuando la renta del contribuyente no exceda 10.000 unidades tributarias, y 8% por la porción de renta que exceda 10.000 unidades tributarias, y otro caso, bueno, por 1% de la renta en todos aquellos casos en que el contribuyente, bueno, se dedique a alguna de estas actividades, bueno, que tiene que ver con explotación y todo este tema que está previsto. Ujú. Bueno, este finalmente son las dos sentencias. Colegio Internacional de Caracas es una sentencia del año 2007, pero nos llamó bastante la atención con este tema del cuento de que, bueno, el gasto es normal cuando no resulta excesivo ni procura disminuir injustificadamente la base imponible del impuesto sobre la renta. Bueno, aquí lo que señalaba principalmente es que no se denotaba que este tema de hacer la deducción por los gastos de transporte tenía como fin disminuir, o se veía, digamos, evidentemente que el colegio aquí quería disminuir la base imponible, sino que sencillamente, efectivamente, era un gasto normal, lo consideró así la sala, no la administración tributaria. Bueno, porque necesariamente, bueno, para el funcionamiento del colegio, bueno, adicional al transporte de los niños que le iban a cobrar a los padres y representantes, pues podían utilizar este transporte para cualquier otra circunstancia que se generara Claro. en el colegio. Y bueno, hay otra sentencia también, así hay muchísimas sentencias. Los gastos por reparaciones ordinarias de bienes destinados a la producción de renta son necesarios y por ende deducibles en la determinación del impuesto sobre la renta. Esta era una distribuidora de alimentos que, bueno, tenía que hacer ahí sí la administración tributaria fue un poco estricta, porque creo que las reparaciones a que se están refiriendo eran reparaciones de vehículos. Ok. Entonces, la administración tributaria decía que no, que bueno, que como no era de repente eh, una reparación para, digamos, los procesos, los camiones, qué sé yo, de distribución, entonces que no era una reparación ordinaria. Y bueno, aquí la sala, pues, digamos, dijo que sí, que estas reparaciones pequeñas de vehículos, las reparaciones muy pequeñas, pues sí estaban destinadas a producción de renta. De repente, no era tanto, digamos, pienso yo que no era un camión para distribuir estos alimentos, sino de repente era un transporte para movilizar al personal. En estas situaciones, lo cierto es que allí, como comentamos, hay que ver cada caso en concreto, porque vemos cómo la administración tributaria tiene un criterio. Y de repente ya la sala entra como a profundizar qué es lo que realmente está pasando entre las empresas y pues digamos, aceptó esta deducción por una reparación ordinaria. Sí, con frecuencia pues puede pasar que en un procedimiento de fiscalización la administración pues antes de considerar que es gravable, no, más bien, ante la duda, considerar que el gasto es no deducible o que el ingreso es gravable, bueno, lo importante es siempre tener en cuenta que hay una serie de principios constitucionales que le asisten al contribuyente, entre ellos principalmente el de capacidad contributiva, que bueno, yo tengo el derecho de demostrarle a la administración mi, la realidad de mi situación. Entonces ahí yo puedo demostrar esto, la normalidad y la necesidad del gasto en la producción, con la finalidad de producir la renta. Bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Digamos, hacer un repaso con el tema de las deducciones, comentarles algunos casos específicos. Y bueno, Aquí hay algunas este, preguntitas, podríamos revisarlas. creo que ya las vimos, el tema de, digamos, las deducciones de impuestos sobre la renta, de los honorarios, el tema, a ver, tenemos acá, recuerden que, bueno, gracias. Tenemos, para aquellos que nos están preguntando, que es la primera vez que nos acompaña, tenemos nuestro canal de YouTube. Tenemos nuestro canal de YouTube donde están, pues, entonces, las conferencias. Tenemos nuestro canal de Telegram. Aquí está precisamente lo que les estoy comentando. Nuestro Instagram.
Y claro, ahí pueden ver nuestra página web, el LinkedIn, de Telegram, tenemos como que estamos en todas las redes sociales, @OJT online, y bueno, recordando que se pueden comunicar con nosotros, de repente, si ustedes necesitan revisar una situación en específico, antes de, bueno, tener después un tema con la administración tributaria, nosotros pues que estamos aquí a la orden, podemos revisar todos estos casos. Y bueno, también estén pendientes de nuestra programación, pues vamos a tener algunos cursos. Armonización viene pronto otra vez porque, bueno, todo lo que ha generado el tema de la armonización tributaria. Y bueno, siempre estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, siempre la recomendación que se hagan, pues, acompañar de sus asesores, que siempre no se queden con la duda con relación a ningún aspecto tributario y bueno, también el de las deducciones. Ajá, por aquí tenemos, mañana tenemos FONACYT a casa llena. Bueno, ustedes saben que, bueno, esta providencia del FONACYT ha traído muchísima cola. Y mañana, pues entonces vamos a analizar precisamente todo lo que pasó con esto, o lo que está pasando realmente, porque está, como les digo, en boga, Sí, estamos en primero los porque, acontecimientos del FONACYT. primero porque, bueno, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, si mal no recuerdo, entró en vigencia en 2022. Y bueno, más bien ahorita es que el FONACYT está solventando esta deuda jurídica que tenía con nosotros sobre el tema de la determinación y liquidación del aporte en materia de ciencia y tecnología. Casi un año después, porque si mal no recuerdo, la publicación de esta ley fue en abril, los primeros días de Imagínate. abril del año 2022, casi llegamos digamos, abril del año 2024 y ahora es que está surgiendo esta providencia donde, bueno, nos hace algunos señalamientos y es lo que vamos a analizar el día de mañana y por eso es que Rosa, pues, los está invitando a que, pues, digamos, Sigan, participen con nosotros. sigan en contacto por nuestros canales, donde pueden conseguir muchas cosas interesantes sobre este tema de impuestos sobre la renta, de más tributos nacionales, estatales y municipales. Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Y bueno, quedamos atentos a, bueno, a que se comuniquen con nosotros cualquier duda, cualquier circunstancia. Siempre ahí vemos cómo hay que analizar más allá de lo que está en la ley, más allá de los criterios de la administración tributaria, todos estos aspectos. Correcto. Muchísimas gracias a todos los que se están despidiendo. Bueno, que tengan feliz día.